El comienzo chocante. La noche en que el rey cayó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Destino. Antes de que entremos en esta historia de venganza, ambición y un giro del destino que te dejará sin aliento, tengo que pedirte algo. Dale a me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni una sola historia de triunfo y justicia poética. Él creyó que lo tenía todo: la oficina en la esquina, los aplausos serviles y la modelo de 22 años colgada de su brazo. Esta noche, en el baile benéfico más exclusivo del año en Madrid, era un rey. Su ex esposa, una nota a pie de página olvidada, una mujer que había desechado como la moda de la temporada pasada. Se la imaginaba en algún lugar pequeño, tranquilo, probablemente llorando sobre fotografías descoloridas, pero estaba a punto de aprender una lección brutal sobre la subestimación. Porque justo cuando se estaba regodeando en el brillo de su nueva vida perfecta, el rugido de un motor de jet privado destrozaría la noche. Y de él emergería una mujer que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba prosperando a un nivel que él ni siquiera podía concebir. La Galaxia Artificial. De Madrid, el salón de baile del Hotel Ritz de Madrid era una galaxia de estrellas artificiales. Cristales goteaban de las arañas, atrapando la luz y refractándola en 1000 pequeños arcoíris que bailaban sobre los rostros de la élite madrileña. El aire, espeso con el aroma a nardos y perfume caro, vibraba con el murmullo de fortunas discretas y poder negociado. En el centro de su propia pequeña y reluciente constelación se alzaba Luciano Vera. Luciano, a sus 42 años, era un hombre esculpido por la ambición y pulido por el éxito. Su smoking, hecho a medida por Tom Ford, parecía una segunda piel. En su muñeca, un Patek Philippe Nautilus, con su esfera de un fresco azul océano de tranquila confianza, guiñaba con cada gesto. Y su mayor accesorio de la noche estaba ajustando el satén de su vestido amarillo canario a su lado. Sofía Dubois. Sofía era todo lo que la ex esposa de Luciano, Amelia, no había sido en esos años finales y monótonos. Era joven, su belleza tan ruidosa y llamativa como una canción pop. Su risa era alta y frecuente, sus ojos abiertos con una admiración que alimentaba el ego de Luciano más que cualquier trato de 7 cifras. Ella era, según su estimación, el emblema perfecto de su victoria. Su victoria sobre la mediocridad de la mediana edad, sobre un pasado que estaba decidido a enterrar. «Luciano, cariño». Sofía ahuecó sus dedos, trazando la solapa de su chaqueta. ¿Es ese el señor Chen del consorcio de Shanghái? Deberías ir a saludarlo. Luciano miró por encima del hombro, un atisbo de irritación cruzando su rostro antes de suavizarlo en una sonrisa paternal. Todo a su debido tiempo, mi querida. La red de contactos es una casa. Nunca dejas que la presa te vea venir. Tomó un sorbo lento de su champán, su mirada recorriendo la sala con un aire de propiedad. Había llegado a este mundo a base de codazos. Había empezado sin nada más que una mente aguda y una capacidad de crueldad que otros confundían con iniciativa. Había construido Vera Capital desde una pequeña oficina en el distrito financiero hasta una potencia boutique. Y lo había hecho, se recordaba a menudo, a pesar del lastre de su matrimonio. Él y Amelia habían sido novios de universidad. Ella era la reservada e inteligente estudiante de historia del arte que había visto potencial en el descarado estudiante de negocios. Durante 15 años,
Ella había sido su ancla, su confidente, la que administraba su hogar, criaba a su hijo, que ahora estaba a salvo en un internado suizo, y calmaba su ego después de cada batalla corporativa. Ella había creado el hogar sereno y ordenado que le permitía ser un tiburón en la sala de juntas. Pero el éxito lo había cambiado, o quizás lo había revelado. Cuanto más ganaba, más codiciaba. Empezó a ver a Amelia no como su compañera, sino como parte de su vieja vida. La vida antes de los jets privados y la villa en Marbella. Su apoyo silencioso empezó a sentirse como una falta de ambición. Su satisfacción se sentía como complacencia. Sus suaves recordatorios de pasar tiempo con su hijo se sentían como sermones. Empezó a resentirse con ella por conocerlo cuando solo era Luciano, el chico de Sevilla con un complejo de inferioridad, y no Luciano Vera, el titán de la industria. El affair con Sofía, una becaria en su firma, había sido un cliché, pero uno emocionante. Fue una confirmación de su estatus. Cuando se lo dijo a Amelia, él esperaba lágrimas, histeria. En cambio, ella lo había mirado con una quietud profunda e inquietante. No hubo gritos ni porcelana lanzada. Ella simplemente lo había mirado, sus ojos grises como nubes de tormenta reuniéndose sobre un mar en calma, y había dicho: «Entiendo». El divorcio fue rápido y, por su parte, brutal. Había sido generoso, se dijo a sí mismo. Le dio la casa suburbana que habían compartido, una casa que ahora se sentía como un mausoleo de su pasado, y un acuerdo que consideró más que justo para una mujer sin perspectivas de carrera discernibles. En efecto, le había pagado para que desapareciera, y ella lo había hecho. Durante 2 años, apenas hubo noticias. Su comunicación se filtraba a través de abogados y asistentes, en su mayoría sobre el horario escolar de su hijo. Escuchó a través de los chismes que ella había vendido la casa. Asumió que se había mudado a algún lugar sensato, quizás de vuelta a su pueblo en Galicia, para vivir sus días en tranquila oscuridad. La idea le produjo una petulante sensación de satisfacción. Él había seguido adelante, ascendido. Ella se había desvanecido. ¿Acto de arrogancia o señal de alarma? «No es esa Beatriz de Rothschild», susurró Sofía, tirándole del brazo de nuevo, su voz un poco demasiado fuerte, un poco demasiado ansiosa. «Su familia es dueña de los mejores viñedos de Burdeos». «Sí, Sofía», dijo Luciano con un toque de condescendencia. «Soy consciente de quién es». Hizo una nota mental para instruirla más a fondo sobre el arte de la sutileza social. Ella era hermosa, pero no era de este mundo. Ella era una turista. Él era un residente. La guió a través de la multitud, aceptando cumplidos por su última adquisición, una participación mayoritaria en una floreciente firma tecnológica. Y por Sofía, que se sonrojaba y sonreía bonitamente a la señal. Sintió la conocida emoción del poder y la envidia, las corrientes gemelas que corrían por esta ciudad. Él era el hombre que otros hombres querían ser, con la mujer que otros hombres querían tener. Era perfecto, una noche perfecta en su vida perfecta. Estaba charlando con un gestor de fondos de cobertura rival, un hombre corpulento llamado Jorge, cuando notó un sutil cambio en la atmósfera de la sala. Era algo pequeño, un cambio en el zumbido ambiental. Algunas conversaciones cerca de la gran entrada se habían detenido. Las cabezas se giraban no hacia nadie dentro del salón de baile, sino hacia los vastos ventanales de suelo a techo que daban a la terraza. Más allá de la terraza, la extensión esmeralda del Parque del Retiro
era un gigante oscuro y dormido. Pero fue el cielo sobre él lo que capturó la atención de todos. Descendiendo con una gracia depredadora imposible, había un helicóptero, sus luces de navegación parpadeando como estrellas malévolas. Era una máquina elegante, increíblemente moderna. Una Augusta Westland AW 109, con líneas afiladas y agresivas. ¿Quién diablos llega en helicóptero?, gruñó Jorge, entrecerrando los ojos. ¡El alcalde! Luciano sintió una punzada de molestia. Quienquiera que fuera, estaba robándole el protagonismo. Una llegada así era un juego de poder calculado, y no era el suyo. Mientras el helicóptero aterrizaba en el helipuerto privado del hotel, una característica tan exclusiva que el propio Luciano solo la había usado 2 veces, una ola de murmullos recorrió el salón de baile. Luego, un sonido secundario comenzó a crecer, un rugido bajo y gutural que vibraba a través de los cimientos del edificio. Era el sonido de motores a reacción, potentes, desacelerando. No venía de Barajas, estaba cerca, demasiado cerca. Luciano, junto con todos los demás, dirigió su atención al cielo más allá del parque. De la oscuridad, emergió un gigante. Era un Gulfstream GT700, su fuselaje blanco brillando bajo la luz de la luna. Un tiburón plateado atravesando la noche. No estaba aterrizando en un aeropuerto. Estaba volando increíblemente, inquietantemente bajo, un estruendoso paso directamente sobre el Retiro. Fue un sobrevuelo, un saludo, una declaración de presencia tan audaz, tan extravagantemente potente, que silenció todo el salón de baile. El G700 inclinó sus alas en un gesto de arrogancia, casi real, antes de subir bruscamente. Sus motores rugiendo una despedida desafiante final, mientras viraba hacia el aeropuerto de Getafe. La sala estalló en una cacofonía de preguntas. Dios mío, ¿quién hace un sobrevuelo de un G700 para una fiesta? Tiene que ser Sinclair. Solo Dominic Sinclair es así de fanfarrón. ¿Qué hace aquí? El nombre flotó en el aire. Eléctrico. Dominic Sinclair, el multimillonario reclusivo, casi mítico. Un hombre que había construido un imperio tecnológico desde su dormitorio universitario y luego había girado hacia la energía sostenible y la exploración espacial privada. Era más joven que Luciano, más rico por un factor de 100, y operaba en un escenario global que hacía que el mundo financiero de Luciano en Madrid pareciera un patio de juegos provincial. Sinclair no asistía a bailes benéficos. Él compraba las organizaciones benéficas. Las puertas de la terraza se abrieron. Un jadeo colectivo, una inhalación unificada, barrió la sala. Enmarcadas en el umbral, silueteadas contra las luces de la ciudad, se encontraban 2 figuras que habían emergido del helicóptero. El primero era, como se esperaba, Dominic Sinclair. Era alto y delgado, vestido con un traje negro simple y perfectamente cortado, sin corbata, con una camisa blanca de cuello abierto debajo. Su presencia era un vórtice de poder inmediato. Su rostro rudamente apuesto, con una expresión de diversión distante, pero no era Sinclair quien mantenía a la sala en un estado de animación suspendida. Era la mujer a su lado. Era una visión con un vestido de terciopelo azul, zafiro profundo, que parecía beber la luz, abrazando una figura elegante y poderosa a la vez. Una cascada de diamantes, el legendario collar Estrella de la Noche de Harry Winston, brillaba en su garganta. Una pieza tan famosa que generalmente estaba confinada a la bóveda de un museo. Su cabello, que una vez fue de un simple castaño,
Ahora era de un rico tono caoba recogido en un moño que resaltaba la elegante línea de su cuello. Su rostro era el mismo, pero enteramente diferente. La incertidumbre tranquila se había ido, reemplazada por una confianza serena e inquebrantable. Sus labios, pintados de un rojo desafiante, estaban curvados en una sonrisa suave y conocedora. El cristal roto y la indiferencia. La copa de champán de Luciano se deslizó de sus dedos entumecidos, rompiéndose contra el suelo de mármol. El sonido se perdió en el rugiente silencio de su propia mente, porque la mujer de pie junto a Dominic Sinclair, la mujer que llevaba un rescate de rey en diamantes, la mujer que acababa de llegar en helicóptero después de un saludo de jet privado, era su ex esposa, Amelia. Por un momento, el mundo se inclinó sobre su eje, y Luciano Vera, el hombre al que nunca se le pillaba desprevenido, estaba completamente perdido. Su cerebro se negaba a procesar la imagen ante él. Era como ver a un personaje de una película en blanco y negro de repente entrar en la vibrante realidad de alta definición de su vida, rendido en colores que nunca supo que ella poseía. Esa era Amelia. Pero no era su Amelia. Su Amelia era de zapatos sensatos y cardigans cómodos. Su Amelia leía libros en las tardes lluviosas y planeaba reuniones de padres y maestros con meticuloso cuidado. Su Amelia olía a lavanda y papel, no a lo que era inconfundiblemente un aroma mezclado a medida de un perfumista parisino, una fragancia que se deslizaba por la sala y hablaba de dinero tan viejo que era silencioso. Esta Amelia, esta criatura de aplomo y luminiscencia imposibles, era una extraña. Su postura era diferente, recta como una vara, sus hombros hacia atrás, ocupando su espacio con una autoridad que él nunca había visto en ella. Su mirada, mientras recorría la sala, no era el vistazo tímido y deferente que él recordaba. Era una mirada fría y evaluadora, la mirada de una mujer que no solo asistía a un evento, sino que lo presidía. Sofía, ajena, le apretó el brazo. ¡Guau! Respiró, su voz llena de asombro infantil. ¿Quién es esa? Es increíble. Y ese collar es Amelia, Luciano se oyó decir. El nombre se sintió ajeno en su boca, una palabra de un idioma olvidado. La cabeza de Sofía se giró hacia él, su ceño fruncido por la confusión. ¿Amelia? ¿Tu Amelia? La pregunta estaba teñida de una incredulidad que reflejaba la suya, pero por razones completamente diferentes. En el mundo de Sofía, las ex esposas se suponía que eran cuentos con moraleja, fotografías descoloridas en una vieja cartera. No se suponía que se materializaran en el evento social más importante del año, goteando diamantes y del brazo de un hombre como Dominic Sinclair. La sala, que se había congelado, comenzó a descongelarse en un mar frenético de susurros. El sonido era como el susurro de 1000 vestidos de seda, una marea silenciosa de especulación y shock que inundó a Luciano. Podía sentir los ojos sobre él, los ojos de sus rivales, sus aliados, la doyenne de la sociedad, cuya aprobación había cultivado tan cuidadosamente. Ya no era el centro de atención. Ahora era un objeto de intensa y lastimera curiosidad. El rey se había convertido en el bufón de la corte en el lapso de 30 segundos. Dominic Sinclair, con una mano ligeramente en la espalda de Amelia, la guió a la sala. Se movían con una gracia sin prisas, una burbuja magnética de calma en las aguas sociales agitadas. El anfitrión de la noche, un magnate inmobiliario nervioso, se apresuró a saludarlos, su rostro
una máscara de shock encantado. Señor Sinclair, qué honor tan inesperado. Y señora Vera, quiero decir, Zurita. Sterling. La voz de Amelia cortó el aire, clara y tranquila. Era la misma voz, pero contenía una nueva resonancia, un timbre de mando. Amelia Sterling. Sterling. Había recuperado su apellido de soltera. Un pequeño acto de rebelión que él ni siquiera se había molestado en notar durante el papeleo, pero que ahora se sentía como una declaración de guerra. Ella le sonrió al anfitrión, una sonrisa cálida y genuina que no llegó del todo a sus ojos cuando miró momentáneamente, casi con desdén, en dirección a Luciano. Esa mirada fugaz y única lo hirió más efectivamente que cualquier acusación a gritos. Era una mirada de total indiferencia. Decía, «Ya no eres relevante para mi mundo». Jorge, el gestor de fondos de cobertura, puso una mano pesada sobre el hombro de Luciano, su expresión de fascinación mórbida. «Vera, no sabía que tu ex esposa se movía en esos círculos. El círculo de Sinclair es más cerrado que el de un capo. ¿Sabes? ¿Cómo diablos pasó eso?» Luciano no pudo articular una respuesta. Su boca estaba seca. Observó cómo se abría un camino para Amelia y Sinclair, como si fueran de la realeza, separando un mar de plebeyos. Personas que habían estado clamando por la atención de Luciano minutos antes. Ahora estaban tratando desesperadamente de captar la mirada de Sinclair, o incluso, más increíblemente, la de Amelia. Beatriz de Rothschild, la misma mujer que Sofía había señalado con tanta reverencia, se acercó a Amelia con 2 besos al aire y una calidez familiar. «Amelia, querida, mon chéri, estás absolutamente impresionante. Ese color en ti es divino. Confío en que el vuelo desde Ginebra fue placentero. ¿Tan placentero como puede ser un vuelo de 10 horas, Beatriz?», replicó Amelia con una risa fácil. «Dominic insistió en que tomáramos el GC700. Es un obseso con el espacio para las piernas. La manera casual y despreocupada en que lo dijo, el G2A. Como si discutiera un viaje en taxi, envió una nueva ola de shock a través de Luciano. Él había volado en un jet privado exactamente 7 veces en su vida, y cada vez se había sentido como un emperador. Amelia estaba hablando de ello como una pequeña conveniencia. ¿Ginebra? ¿Qué demonios estaba haciendo ella en Ginebra? Él la había imaginado en un pequeño pueblo de Galicia, tal vez haciendo voluntariado en la biblioteca local. El abismo entre su imaginación y esta realidad le provocó vértigo. «Cariño, voy a buscar otra bebida», dijo Sofía, su voz tensa. La admiración se había ido, reemplazada por una energía nerviosa y tics. Su vestido amarillo canario de repente se veía barato y chillón junto al terciopelo zafiro de Amelia. Su juventud, que había parecido un activo tan vibrante, ahora solo la hacía parecer, fuera de lugar, una guppy en un tanque de tiburones, y ella lo sabía. Se escabulló hacia el bar, sin mirar atrás. Solo, Luciano se sintió desnudo, expuesto. Podía escuchar fragmentos de conversaciones a su alrededor. Vendió la casa por 8 cifras en una oferta en efectivo a una corporación fantasma. Escuché que ella es la que negoció el trato del nuevo motor de Sinclair Aero. Dicen que ella es el cerebro detrás de su última expansión europea. Ni siquiera usó un abogado para el acuerdo final. Dicen que se representó a sí misma. ¿Quién era ella? Todo era una tontería. Tenía que serlo. Amelia, la mujer que nunca pudo equilibrar su chequera, una negociadora corporativa, el cerebro detrás de Dominic Sinclair. Los rumores eran absurdos,
las imaginaciones febriles de una multitud hambrienta de chismes. Él había sido el cerebro de su matrimonio. Él había sido el que entendía el mundo. Ella era la que arreglaba flores. Observó cómo Sinclair, con un asentimiento a Amelia, era arrastrado a una conversación con un senador y un CEO tecnológico. Y Amelia, sola por un momento, no se encogió. No buscó una cara familiar ni se retiró a un lado. Se mantuvo con perfecta ecuanimidad, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba, su postura irradiando una formidable seguridad en sí misma. Entonces se giró. Sus ojos, esos ojos grises que una vez lo habían mirado con tanta adoración, escanearon la multitud y aterrizaron directamente en él. No hubo sorpresa, ni ira, ni dolor. Solo un reconocimiento tranquilo y deliberado. Ella sostuvo su mirada por un largo y silencioso momento, un momento que se extendió hasta la eternidad. Luego, con un ligero y casi imperceptible asentimiento, que fue tanto un saludo como un despido, se dio la vuelta, avanzando hacia un grupo que incluía al curador del Museo Metropolitano de Arte. Luciano sintió un frío pavor filtrándose en sus huesos. Un pavor que no tenía nada que ver con la vergüenza social y todo que ver con una reordenación fundamental de su universo. Había escrito una historia sobre su divorcio, una historia en la que él era el protagonista, el vencedor. Había echado a Amelia como un personaje menor, una baja trágica pero necesaria en su camino hacia la grandeza. Pero mientras la veía moverse por el reluciente salón de baile, una mujer renacida, una mujer de sustancia y misterio, fue golpeado por un pensamiento aterrador. ¿Y si se había equivocado de historia? ¿Y si todo este tiempo no había sido el protagonista en absoluto? ¿Y si solo era el villano en el comienzo triunfal de otra persona? Interacción con el espectador. ¿Venganza o renacimiento? Momento de pausa. Si estuvieras en el lugar de Amelia, después de ser subestimada y descartada, ¿qué harías primero? ¿Buscar venganza o enfocarte en tu propio crecimiento? Dime tu opinión en los comentarios. Un día. Diagnóstico final y desgarrador. El nombre Amelia Sterling resonaba en la mente de Luciano. Cada sílaba era un golpe de martillo contra la fortaleza de su ego. Sterling. Sonaba a algo sólido, algo de inmenso valor. Sonaba caro. Y mientras la observaba, comenzó a comprender que la transformación no era solo superficial. No era solo el vestido, los diamantes o el multimillonario acompañante. Estaba en la forma en que se comportaba, la economía de sus movimientos, la tranquila intensidad de sus ojos. Fue una reinvención celular completa. Necesitaba entender. El no saber era un tormento físico, un picor bajo su piel. Empezó a mover sus pies, finalmente obedeciendo sus órdenes con un vago plan de acercarse, de escuchar, de obtener algún fragmento de información que diera sentido a esta locura. Encontró a Sofía en el bar, triturando nerviosamente una servilleta de cóctel. ¿De verdad es ella?, preguntó Sofía, su voz un susurro ahogado. Se ve tan diferente. La gente cambia, dijo Luciano, las palabras sonando huecas y estúpidas, incluso para sí mismo. Agarró un vaso de whisky de la barra y se lo bebió de un trago ardiente. La quemazón era una distracción bienvenida. No solo se ve diferente, Luciano, insistió Sofía, sus ojos abiertos y temerosos. Se ve importante. La gente la está respetando. Beatriz de Rothschild la besó. Beatriz de Rothschild me mira como si fuera algo que se raspó de sus Louboutins. La cruda honestidad de su declaración flotó en el aire. Sofía,
A pesar de toda su ingenuidad, era una observadora perspicaz de la cadena alimenticia social. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Su estatus, derivado enteramente de su asociación con él, estaba cayendo en picado en tiempo real, y el de Amelia se estaba disparando. La mirada de Luciano estaba fija en su ex esposa. Ahora estaba en un círculo cerrado con el curador del museo y un célebre arquitecto. No solo estaba escuchando, estaba hablando, gesticulando con una mano que no estaba cargada con un anillo de compromiso chillón como el de Sofía, sino que estaba adornada con una única y elegante banda de platino en su mano derecha. Habló sobre la integridad estructural de la nueva ala del museo, haciendo referencia a un diseño cantilever específico y los desafíos de obtener travertino de una cantera en Italia. El arquitecto, un anciano notoriamente irritable llamado Alistair Finch, estaba escuchando con absorta atención, asintiendo lentamente. Exactamente, señora Sterling. El coeficiente de expansión térmica de esa piedra en particular es una pesadilla. La mayoría de la gente solo ve la estética. La estética es el resultado de la ingeniería, Alistair, no un sustituto de ella, dijo Amelia con una pequeña sonrisa. La forma sigue a la función. Después de todo, Luciano sintió una nueva ola de desorientación. Amelia, que solía pedirle que le explicara la diferencia entre una acción y un bono, estaba discutiendo ingeniería arquitectónica con Alistair Finch. Recordó una época, hace años, cuando estaban renovando su cocina. Ella había estado obsesionada con la disposición, el flujo, los materiales. Él lo había descartado como ajetreo doméstico. Él había elegido el mármol más caro de un catálogo y consideró el trabajo terminado. Ahora vio el recuerdo bajo una nueva y horrible luz. No había estado escuchando. Nunca había escuchado de verdad. Necesitaba alejarse del bullicio para pensar. Murmuró una excusa a Sofía y se dirigió a la relativa tranquilidad de la terraza, la misma terraza donde Amelia había hecho su gran entrada. El aire fresco de la noche hizo poco para calmar el fuego en su estómago. Se apoyó contra la balaustrada. Las luces de la ciudad se extendieron ante él como una burla. Esta era su ciudad, su reino, y un intruso acababa de asaltar el castillo. Una voz a su lado lo hizo saltar. Una vista bastante buena, tanto fuera como dentro. Era Javier Hidalgo, un contemporáneo de Luciano. Javier era de viejo dinero. La riqueza de su familia, una dinastía tranquila y en expansión, que miraba por encima del hombro la ambición ruidosa y esforzada de los hombres de nuevo dinero, como Luciano. Eran rivales amistosos, pero Luciano siempre sintió el aguijón de la condescendencia de Javier. Hidalgo, reconoció Luciano con brusquedad. Verá, replicó Javier, dando una calada a un delgado cigarrillo. No te consideraba un hombre al que le gustara el teatro dramático, pero debo decir que la actuación de esta noche es una obra maestra. Exhaló una bocanada de humo. Tu ex es una mujer notable. Soy consciente de lo que es, espetó Luciano. Javier se rió. Un sonido sordo y retumbante. No, no lo creo. Verás, pensaste que te divorciaste de un ama de casa. Todos nos estamos dando cuenta rápidamente de que te divorciaste de un activo oculto. Luciano se giró para encararlo, con los puños cerrados. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Javier lo miró con una expresión de leve lástima. Mi querido amigo, ¿dónde has estado durante los últimos 18 meses? Amelia Sterling es la mujer más comentada en las finanzas europeas. Es el arma secreta de Sinclair, su consigliere, su oráculo, como quieras llamarlo.
Él no hace un movimiento de más de 100 millones sin su aporte. Las palabras golpearon a Luciano como golpes físicos. Eso es imposible. Ella no tiene experiencia. Era estudiante de historia del arte. ¿Y qué crees que es la historia del arte?, replicó Javier, su voz aguda por el intelecto. Es el estudio de la procedencia, del valor, de la autenticidad, de detectar falsificaciones. Es comprender cómo la historia de un objeto crea su valor. Es la máxima educación en valoración de activos. Sinclair no contrató a un MBA. Encontró a una estratega con un sistema operativo completamente diferente. Javier se inclinó, su voz bajando conspiradoramente. La historia cuenta que Sinclair la conoció en una subasta de Sotheby's. Ella estaba allí para vender algunas de sus joyas después del divorcio. Salió a subasta una pieza, un boceto menor de Degas. El subastador dio su procedencia. Amelia, sentada en la última fila, levantó tranquilamente la mano y señaló un defecto en su historia. Una laguna de 5 años en la década de 1920 que sugería que podría haber sido arte saqueado. La puja se detuvo en seco. Sinclair, que estaba a punto de pujar por ella, se sintió intrigado. La buscó. El resto es material de leyenda. La mente de Luciano dio vueltas. Recordó ese día. Ella le había dicho que estaba vendiendo algunas de las joyas que él le había dado. Él se había burlado, diciéndole que tendría suerte si obtenía unas monedas, que ella no entendía su valor real. El recuerdo ahora ardía de vergüenza. Empezó asesorando a su fundación de arte, continuó Javier, calentándose con su historia. Reestructuró toda la cartera, triplicó su valor en un año al encontrar obras maestras subvaluadas e identificar falsificaciones en su propia colección. Sinclair se dio cuenta de que su talento era un desperdicio en pinturas. La llevó a su empresa principal, Sinclair Gyrospace. Ella miró los esquemas y las cadenas de suministro de la misma manera que miraba las pinceladas y la trama de un lienzo. Encontró ineficiencias, identificó potencial, vio la historia en los números. Javier dio otra calada a su cigarrillo. El acuerdo del consorcio de Shanghái, por el que tu pequeña novia estaba tan emocionada. Sinclair cerró un trato mucho más grande con ellos hace 6 meses. Amelia fue la negociadora principal. Voló a Shanghái ella misma. Dicen que dirigió toda la reunión final en un mandarín impecable, que aprendió en menos de un año. ¿Mandarín? Amelia, que había tenido problemas con el francés de la escuela secundaria, ¿fluida en mandarín? El mundo ya no se inclinaba. Estaba girando, amenazando con lanzarlo al abismo. Así que ya ves, Vera, dijo Javier, su voz ligeramente más suave. Mientras tú estabas comprando el modelo de este año, desechaste una obra maestra clásica. Y un hombre con un ojo mucho mejor para el valor la recogió del montón de desechos. Hizo un gesto con la cabeza hacia el salón de baile. Y ahora ella no es solo parte de la colección. Ella la está comisariando. Javier apagó su cigarrillo en la balaustrada y le dio a Luciano una última mirada de lástima. Un consejo. Yo liquidaría tus participaciones en Omnicorp a primera hora de la mañana. Sinclair está planeando una adquisición hostil. Va a hacer un baño de sangre. Hizo una pausa. Y Amelia Sterling es quien elaboró los planes de batalla. Con eso, Javier se dio la vuelta y volvió adentro, dejando a Luciano solo en el frío. Su vista multimillonaria de la ciudad de repente pareciendo el telón de fondo de su propio fracaso colosal. Era Luciano Vera, el tiburón, y estaba a punto de ser devorado. El telón cae. Un jaque mate de 10 millones. El resto de la noche pasó en un tortuoso y surrealista borrón. Luciano se sintió como un fantasma en su propio festín. La deferencia y la admiración
que habían sido su oxígeno, hace solo una hora, se habían desvanecido, reemplazadas por miradas furtivas y conversaciones susurradas que cesaban en el momento en que se acercaba. Era un paria, un cuento con moraleja andante y parlante sobre subestimar a una mujer. Vio a Sofía al otro lado de la sala, tratando desesperadamente de entablar conversación con un grupo de socialites más jóvenes. Pero su risa era quebradiza, sus sonrisas forzadas. Estaba a la deriva, y el bote salvavidas al que se había aferrado, él, estaba haciendo agua a un ritmo alarmante. Su foco de atención compartido se había apagado, y en la oscuridad, ella parecía darse cuenta de que el hombre al que se había unido no era el titán que parecía ser, sino un hombre que acababa de ser eclipsado pública y espectacularmente. Luciano no podía apartar los ojos de Amelia. Ella era una fuerza magnética, manteniendo la corte sin esfuerzo. Discutió política global con el senador. Luego giró a una conversación en italiano fluido con una anciana condesa. Escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando hablaba, la gente se inclinaba, pendiente de cada palabra. Poseía una gravedad que él nunca había conocido, un peso y una sustancia que hacían que sus propios logros se sintieran endebles y teatrales. Recordó años atrás a ella intentando hablarle de un libro que estaba leyendo sobre estrategia geopolítica. Él la había despedido, diciéndole que le dejara a él los asuntos importantes. Recordó sus intentos de aprender sobre su negocio, haciendo preguntas que él consideraba demasiado complejas para que ella las entendiera. Él no había sido un socio. Había sido un dictador condescendiente, convencido de su propia brillantez singular. La arrogancia, la pura y ciega estupidez, era sofocante. El golpe aplastante final de la noche no vino de un susurro o un rumor, sino de un simple acto público. Comenzó la subasta benéfica, la pieza central de los esfuerzos de recaudación de fondos de la noche. Los artículos eran extravagantes. Una semana en una isla privada, un coche deportivo personalizado, un papel de figurante en un blockbuster de Hollywood. La puja fue animada, una oportunidad para que los ricos de la ciudad se superaran entre sí en una exhibición pública de filantropía y ego. Se anunció el artículo final. Y ahora, para nuestro gran final, los derechos de nombre para la nueva ala de cuidados pediátricos del Hospital Infantil de Madrid, la causa que todos estamos aquí para apoyar esta noche. El ala llevará el nombre del mejor postor. Comenzaremos la puja en 1.000.000 de euros. Un silencio se apoderó de la sala. Este era el premio definitivo. ¡1.000.000! Gritó una voz. 1.5, respondió otra. El precio subió constantemente. 2.000.000. 2.5. Luciano vio su oportunidad. Una pequeña y patética oportunidad de reclamar algo de su antigua gloria. Ganar esta subasta sería una declaración. Aún podía dominar una sala. Esperó a que la puja se ralentizara. Luego, con una voz clara y fuerte, declaró: 5.000.000 de euros. Un jadeo recorrió la multitud. Fue una puja audaz, casi imprudente, diseñada para silenciar toda competencia. Por un momento, funcionó. La sala se quedó en silencio. Los ojos del subastador escanearon la multitud. Tengo 5.000.000 de euros del señor Luciano Vera. 5.000.000. ¿Escucho 6? A la una, Luciano sintió que una astilla de su antigua confianza regresaba. Se enderezó un poco. A las 2, miró a Amelia. Ella estaba mirando, su expresión indescifrable. 10.000.000 de euros. La voz no era alta,
pero cortó la sala como una hoja de diamante. Era Dominic Sinclair. Ni siquiera había levantado la mano, solo pronunció las palabras desde su asiento, con la mirada fija en el escenario. La sala estalló en aplausos y murmullos atónitos. Luciano sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Había sido ahuyentado como una mosca. No podía y no pujaría más alto. Sería un suicidio financiero. Había sido públicamente neutralizado. El subastador, mareado, golpeó su martillo. «Vendido por 10 millones de euros al señor Dominic Sinclair». Mientras los aplausos aumentaban, Sinclair se puso de pie. Levantó una mano pidiendo silencio. «Gracias», dijo, su voz tranquila y autoritaria. «Me siento honrado de apoyar una causa tan digna». Luego se giró y miró directamente a Amelia, una suave sonrisa jugando en sus labios. «Sin embargo, el ala no llevará mi nombre. Se llamará el ala Sterling, en honor a la mujer cuya integridad, brillantez y compasión son el verdadero estándar de oro». La sala explotó. Fue un jaque mate, una coronación pública. Sinclair no solo había superado la puja de Luciano, había usado su inmensa riqueza para nombrar públicamente a Amelia, para cimentar su nueva identidad en la conciencia de la ciudad. El ala Sterling. Era perfecto, un nombre que significaba tanto ella como un estándar de excelencia. La compostura de Amelia finalmente se rompió, solo por un segundo. Sus ojos brillaron y le dio a Sinclair una mirada de afecto y gratitud tan profunda y genuina que se sintió más íntima que cualquier beso. Luego se levantó, tomó el micrófono y miró al mar de rostros. «Gracias, Dominic», dijo, su voz gruesa por la emoción, pero firme. «Y gracias a todos. Cuando pasé por un periodo difícil en mi vida hace 2 años, me sentí invisible. Pensé que mi historia había terminado, pero aprendí que a veces tienes que perderlo todo para descubrir de qué estás realmente hecho». Sus ojos encontraron a Luciano entre la multitud, y por primera vez, él no vio indiferencia, sino un atisbo de algo que parecía lástima. «Aprendí que tu valor no está determinado por con quién estás, sino por quién eres. Gracias por este honor. Prometo ser digna de él». Recibió una ovación de pie. Luciano permaneció sentado, congelado en su silla. El sonido del aplauso como un trueno en sus oídos. Observó cómo su pasado, su Amelia tranquila y sin pretensiones, era celebrada como una titán, una filántropa, un símbolo de resiliencia. Había venido esta noche para hacer alarde de su nueva vida, para celebrar su libertad de la vieja. En cambio, se había visto obligado a presenciar el nacimiento espectacular de la mujer que había intentado borrar. La fiesta había terminado para él. Se levantó, su cuerpo sintiéndose pesado y viejo, y caminó hacia la salida, sin siquiera molestarse en buscar a Sofía. Necesitaba salir. Necesitaba respirar. Mientras empujaba las grandes puertas hacia el vestíbulo del hotel, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su director financiero. «Luciano, urgente, llámame. Hay un rumor sobre Omnicorp. El mercado en Asia ya está reaccionando. Nos van a aniquilar en la apertura». La advertencia de Javier en la terraza resonó en sus oídos. No era un rumor. Fue una ejecución meticulosamente planeada, y Amelia Sterling era quien había elaborado los planes de batalla. Salió tambaleándose a la fría noche de Madrid. Los sonidos de la ciudad, una cacofonía discordante. Miró al cielo, medio esperando ver el G-800 dando vueltas sobre él como un buitre. Su reino se estaba desmoronando. Su castillo estaba construido sobre arena, y la marea, una formidable marea azul zafiro llamada Amelia Sterling, estaba llegando. Epílogo.
La ecuación de la ruina. Los días que siguieron al baile benéfico fueron una demolición a cámara lenta del mundo de Luciano Vera. Tal como Jonathan Webb había predicho, Omnicorp se convirtió en un baño de sangre. La adquisición hostil de Sinclair no fue solo una maniobra corporativa, fue una blitzkrieg. Fue elegante, brutal y ejecutada sin fallos. Los informes de prensa elogiaron la estrategia genial, la previsión asombrosa al identificar las debilidades ocultas de Omnicorp, debilidades ante las cuales Luciano, un accionista significativo, había estado ciego. Cada artículo que elogiaba el movimiento audaz de Sinclair condenaba implícitamente su propia falta de visión. Su teléfono, una vez un flujo constante de oportunidades e invitaciones, enmudeció. Las llamadas que sí recibía eran de inversores asustados y miembros preocupados de la junta directiva de su propia firma. El aura de invencibilidad que había creado tan cuidadosamente se había hecho añicos en una sola noche. En el mundo despiadado de las finanzas madrileñas, el olor a fracaso era como sangre en el agua, y los tiburones estaban empezando a rodearlo. Sofía, como era de esperar, desapareció. Dejó una nota corta y rígida en la encimera de mármol de su estéril ático. Hablaba de la necesidad de encontrarse a sí misma y de que querían cosas diferentes. Luciano sabía lo que realmente significaba. Estaba abandonando un barco que se hundía. Su partida apenas se registró. Ella era un síntoma de su arrogancia, y con la enfermedad consumiéndolo ahora, los síntomas eran irrelevantes. Se encontró obsesivamente, patológicamente, buscando información sobre Amelia. Se convirtió en un fantasma digital que acechaba los rincones de Internet en busca de cualquier fragmento de su nueva vida. Descubrió que ella había establecido una fundación, la Iniciativa Sterling, que financiaba la educación para mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, y las artes. Encontró artículos en Forbes y el Financial Times que se referían a ella no como la pareja de Sinclair, sino como una estratega formidable por derecho propio. Un perfil, titulado El Standard Sterling, detallaba su enfoque poco ortodoxo de la inversión, mezclando su experiencia en historia del arte con un análisis de mercado despiadado. La llamaba la fuerza tranquila que está remodelando el imperio de Sinclair. El artículo incluía una cita del propio Dominic Sinclair. La mayoría de la gente ve el balance de una empresa como un conjunto de números. Amelia lo ve como una historia. Ella encuentra los agujeros de la trama. Entiende la narrativa del valor mejor que nadie que haya conocido. Yo solo soy lo suficientemente inteligente como para escucharla. Luciano tuvo que dejar su portátil. Un sabor amargo y ácido subía por su garganta. Ella encuentra los agujeros de la trama. Él había sido el agujero de la trama más grande en su vida. Una inconsistencia flagrante que ella finalmente había editado. Recordó su última conversación real, el día que le dijo que todo había terminado. Él lo había expuesto en fríos términos corporativos. Su matrimonio ya no era un activo de crecimiento. Era una participación heredada con rendimientos decrecientes. Estaba diversificando su cartera. De hecho, había usado esas palabras. Había esperado una escena, una negociación. Estaba preparado para ello, con hojas de cálculo de sus activos y un discurso sobre la separación amistosa. En cambio, ella se había sentado en el borde de su cama, en el dormitorio principal, bañado por el sol de la casa que ella había decorado con tanto amor, y simplemente había escuchado. Cuando él terminó, ella,
No había llorado. Ella lo había mirado con esa inquietante calma. «Así que esta es tu valoración de mí, ¿verdad?», había preguntado, su voz tranquila. «Una participación heredada, Amelia. Sé realista», había dicho él, impaciente. «Este es el mejor camino a seguir para mí, para nuestro futuro». «No, Luciano», lo corrigió ella, levantándose. «Es el camino a seguir para tu futuro. Has dejado muy claro que yo no estoy en la imagen». Caminó hacia su armario y lo abrió, mirando las filas de ropa que a menudo había criticado por ser demasiado sencillas, demasiado anodinas. Lo que no entiendes sobre el valor, Luciano, es que no siempre se trata de la etiqueta del precio. A veces las cosas más valiosas son aquellas cuyo valor no es inmediatamente obvio, aquellas que tienes que mirar de cerca, entender su historia, su sustancia. Ella se giró hacia él. «Nunca fuiste muy bueno en eso. Tú solo ves el precio de la pegatina». Él lo había descartado como los celos de una mujer descartada. Ahora sus palabras lo perseguían. Ella no había estado suplicando que él viera su valor. Había estado emitiendo un diagnóstico final y devastador de su propio carácter. Su desesperación lo llevó a hacer algo que nunca pensó que haría. Llamó a su hijo. Ethan tenía 17 años, un chico inteligente y perceptivo, que, como Luciano se dio cuenta ahora, había soportado el peso del matrimonio en disolución de sus padres con un estoicismo tranquilo. «Papá». La voz de Ethan era cansada. No habían hablado en semanas. «Ethan, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Suiza?». El intento de calidez casual de Luciano sonó falso incluso para sus propios oídos. «Está bien. La escuela es la escuela. ¿Está todo bien? Suenas...». «Estoy bien», interrumpió Luciano, demasiado rápido. «Escucha, hijo, yo vi a tu madre la otra noche». Hubo una pausa en la línea. «Sí», dijo Ethan, su tono cambiando, volviéndose cauteloso. «Me dijo que podría estar en Madrid». «Ella parece estar muy bien», tartamudeó Luciano, odiando la debilidad en su voz. «Lo está», dijo Ethan, un tono de orgullo entrando en su voz. «Es increíble. Yo solo... no entiendo, Ethan. ¿Cuándo pasó todo esto? El trabajo con Sinclair, los viajes, todo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luciano podía escuchar el crujido de la conexión internacional. O tal vez era solo el sonido de su propio mundo rompiéndose. Finalmente, Ethan habló, su voz cargada con una sabiduría que parecía mucho más allá de sus años. «Empezó justo después de que te fuiste, papá», dijo, su voz nivelada, desprovista de acusación, pero pesada con hechos. Lo primero que hizo no fue llorar. Lo primero que hizo fue inscribirse en un curso online de computación cuántica del MIT. Luego, un curso de macroeconomía de la LSE. Dijo que durante 15 años había dedicado su mente a nuestra familia y que ahora iba a dedicársela a sí misma. Luciano se quedó sin palabras. ¿Computación cuántica? Estudiaba 12, 15 horas al día, continuó Ethan. Cuando yo venía a casa por vacaciones, la casa estaba llena de libros. No libros de arte. Libros sobre teoría del mercado, derecho internacional, gráficos de caracteres mandarines. Dijo que tú le habías demostrado que su seguridad no podía depender de nadie más, así que iba a construir la suya propia. Vendió la casa porque dijo que era un activo no líquido atado a una narrativa pasada. Invirtió el dinero ella misma. Ella es la que compró en corto en Omnicorp hace un año porque vio la vulnerabilidad que tú no viste. Lo vendió antes de que se anunciara la adquisición. La revelación fue un golpe físico. Amelia no solo había sido la estratega de Sinclair, había estado jugando el mercado para sí misma.
Había usado su propio campo de batalla para financiar su reinvención. No lo entiendo, susurró Luciano. La lucha había desaparecido de su voz. ¿Por qué nunca? ¿Por qué no vi nada de esto en ella? Ethan suspiró, un sonido triste y cansado. ¿Alguna vez miraste? Preguntó la simple pregunta, una acusación brutal. Mamá dijo que te enamoraste de un boceto de ella y te enojaste cuando intentó convertirse en una pintura. Dijo que pasó años haciéndose más pequeña, más tranquila, para encajar en el marco que le construiste. El día que te fuiste, no solo la dejaste. Abriste la puerta de su jaula. Tapó. La línea se quedó en silencio de nuevo. Luciano podía imaginarse a su hijo en su dormitorio, a miles de kilómetros de distancia, un joven que veía a sus padres con una claridad que ellos mismos nunca habían poseído. Ella es feliz ahora, papá, dijo Ethan suavemente. Está con Dominic, y él la ve. No solo la mira, él realmente ve quién es ella. Cree que su mente es lo más hermoso de ella. La llamada terminó poco después. Luciano se sentó en el silencio sofocante de su ático, las luces de la ciudad brillando fuera de su ventana, como una fiesta a la que ya no estaba invitado. Finalmente entendió que no solo había perdido una esposa, había perdido una fortuna, una socia, una mente que había sido demasiado arrogante para reconocer. Había cambiado una obra maestra por una copia barata. Y ahora el mundo entero lo sabía. Había estado tan orgulloso de la jaula que había construido, sin darse cuenta de que todo lo que había logrado hacer era encarcelarse a sí mismo. El regalo envenenado y el final. En las semanas siguientes, la vida de Luciano se convirtió en una sombría parodia de su existencia anterior. Todavía iba a su oficina, una torre reluciente de vidrio y acero que ahora se sentía como una tumba. Sus socios le hablaban en tonos susurrados y cuidadosos, como si fuera un hombre enfermo. Los tratos que habían estado sobre la mesa se retiraron misteriosamente. Las líneas de crédito que había dado por sentadas, de repente estaban siendo revisadas. El imperio que había construido, que él creía forjado a partir de su propia brillantez, estaba demostrando haber sido construido sobre cimientos mucho más frágiles de reputación y percepción, los cuales ahora estaban en ruinas. Mientras tanto, su obsesión con Amelia hizo metástasis. Ya no se trataba de comprender. Se trataba de una necesidad desesperada y aferrada de reinsertarse en su narrativa. Él era el fantasma ahora, acechando los bordes de su nueva vida, invisible e irrelevante. Una noche, consumido por un cóctel tóxico de whisky y autocompasión, hizo lo impensable. Fue a verla. Sabía por una columna de chismes que Sinclair y Amelia estaban de vuelta en Madrid, alojados en la residencia privada de Sinclair, una casa señorial histórica en el barrio de Salamanca que, según se decía, había comprado y renovado para ella. Tomó un taxi, al acecho en el asiento trasero como un criminal común, mientras se detenía al otro lado de la calle de la dirección. Era un magnífico edificio de piedra caliza, sus ventanas brillando con una luz cálida y acogedora. Era elegante, discreto y atemporal. Era todo lo que Amelia era. A través de las cortinas transparentes de la biblioteca de la planta baja, pudo verlos. No había fiesta ni multitud. Eran solo ellos dos. Sinclair estaba sentado en un sillón de cuero, un libro en su regazo. Amelia estaba en un sofá frente a él, dibujando en un gran bloc, con el ceño fruncido por la concentración. Un fuego crepitaba en la chimenea. No estaban hablando, pero el silencio entre ellos era cómodo, de compañeros. Era el tipo de silencio que Luciano había olvidado hace mucho tiempo
cómo compartir con cualquiera. Era el silencio de la verdadera asociación. Un momento dado, Amelia levantó la vista de su bloc de dibujo y dijo algo. Sinclair levantó la vista de su libro y sonrió. Una sonrisa genuina y desprevenida. Él extendió la mano y ella tomó la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos. Fue un momento simple y tranquilo, pero para Luciano, mirando desde la fría oscuridad del taxi, fue una estaca en el corazón. Esa era la vida que podría haber tenido. Esa era la mujer que había tirado. El conductor, un hombre brusco con un rostro amable, finalmente carraspeó. ¿Va a salir, amigo? ¿O se va a quedar mirando toda la noche? El taxímetro está corriendo. La vergüenza invadió a Luciano. ¿Qué estaba haciendo? Acosando a su ex esposa como un adolescente abandonado. Le dio al conductor su propia dirección y se hundió de nuevo en el asiento. Derrotado. Su punto de ruptura llegó una semana después. Recibió una carta formal, entregada por mensajero. El sobre era grueso, caro, de color crema, con la insignia simple y elegante de Amelia Sterling. Sus manos temblaron al abrirlo. No era una carta de un abogado, era de ella. La letra era la misma caligrafía elegante y con bucles que recordaba de 1000 listas de supermercado y tarjetas de cumpleaños. Luciano, espero que esta carta te encuentre bien. Adjunto. Encontrarás los documentos finales de transferencia de propiedad de tus acciones mayoritarias en Vera Capital. Como sabrás, tu firma se ha vuelto financieramente vulnerable durante las últimas semanas. Varios de tus inversores clave, preocupados por la estabilidad de la firma, han vendido sus participaciones a un grupo de capital privado. Ese grupo es uno que ahora controlo. Esto no fue un acto de venganza. Fue un acto de preservación. La firma que construiste fue en esencia una buena firma. A pesar de tu reciente mala gestión, no la estoy disolviendo. La estoy reestructurando. Muchos de tus empleados son personas talentosas cuyas vidas deseo proteger. Serás comprado a una valoración de mercado generosa de hace 6 meses, antes de que tu daño reputacional comenzara a afectar el precio de las acciones. Esto debería dejarte con más que suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida, siempre y cuando vivas sabiamente. Estoy haciendo esto por 2 razones. En primer lugar, por Ethan. Su nombre es Vera, y no deseo que ese nombre sea sinónimo de fracaso catastrófico. Se merece un legado mejor que el que estabas creando. En segundo lugar, lo estoy haciendo por la mujer que solía ser. La mujer que te ayudó a redactar tu primer plan de negocios en nuestra mesa de la cocina. La mujer que creyó en ti incluso cuando dejaste de creer en algo que no fuera la cuenta de resultados. Ella merece saber que la base que ayudó a construir no fue dejada para desmoronarse. Esta es la última vez que sabrás de mí. Te deseo paz, Luciano. Espero que un día la encuentres. Amelia leyó la carta 3 veces. Ella había comprado su empresa. Había comprado su nombre, su legado. Y ahora lo estaba rehaciendo a su propia imagen. No era venganza. Era, como ella había dicho, preservación. Fue una muerte por compasión. Ella no había venido a destruirlo. Había venido a salvar los últimos vestigios del hombre, que una vez fue por el bien de su hijo. La magnanimidad de ello fue más devastadora que cualquier acto de venganza. Ella se había llevado todo, no con una espada, sino con un escalpelo de cirujano, cortando las partes enfermas para salvar el conjunto. Se quedó sin nada más que dinero, el poder, el prestigio, la identidad que había pasado su vida construyendo. Todo se había ido.
despojado por la mujer que había considerado sin valor. Caminó hacia la ventana de suelo, a techo de su ático. La ciudad brillaba debajo, un mundo que ya no le pertenecía. Vio su reflejo en el cristal, un hombre vaciado en un traje caro. Finalmente entendió la expresión en sus ojos en el baile. No fue lástima, fue previsión. Ella había visto este final para él todo el tiempo. Sabía que un hombre que construye su casa sobre las arenas movedizas del ego y la arrogancia eventualmente será consumido por la marea. Él había llamado a su matrimonio una participación heredada con rendimientos decrecientes. Y había tenido razón, excepto que el activo con rendimientos decrecientes había sido él. Cierre y llamada a la acción. CTA. Entonces, ¿qué le sucede a un hombre que pierde todo lo que pensó que lo definía? Luciano Vera. Vera no terminó en la calle. Su final fue más tranquilo, más psicológicamente brutal. Fue un fantasma a la deriva, en un mar de cómoda oscuridad, un espectro de Wall Street, para siempre perseguido por la sombra del imperio que perdió, y la mujer que construyó uno más grande sobre sus cenizas. Aprendió la lección más difícil de todas, que el verdadero poder no se trata del ruido que haces, sino de la sustancia que posees. Amelia Sterling, por otro lado, nunca miró hacia atrás. Ella y Dominic Sinclair se convirtieron en un nuevo tipo de power couple, definido no por el glamour, sino por el impacto, financiando innovaciones, remodelando industrias y demostrando que las mejores historias de regreso se escriben no con venganza, sino con reinvención. ¿Qué pensaste del movimiento de poder final de Amelia? ¿Fue un acto de misericordia o la venganza más calculada imaginable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te encantan las historias donde los subestimados se levantan y reclaman su poder, asegúrate de darle a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una dosis de inspiración. Suscríbete a nuestro canal. No olvides tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas una historia de karma, triunfo y éxito dulce. ¿Te gustaría que reescribiera una parte específica de la historia o tienes otra historia que deseas optimizar para contenido en español?